buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora que nos vean, hermanos y hermanas. Hermanas y hermanos, hoy en la mañana lo dijo nuestro presidente, el mejor presidente de México. Tonto es aquel que piensa que el pueblo es tonto. ¿Por qué hace este tipo de referencia? Bueno, dice el presidente, el mandatario recomendó visualizar y escuchar con mucho cuidado a los medios de comunicación convencionales y a los de las redes sociales. ¿Por qué? Porque ahorita están en una campaña de desinformación total, mediáticamente y algo grotesca. Para empezar, hoy recordó y fue enfático al rechazar actos de corrupción de la gobernadora electa Rocío Nale cuando estuvo al frente de la construcción de la refinería Dos Bocas, de la refinería Olmeca, en Paraíso, Tabasco. Ahora, muchos no lo sabíamos, pero sale que la gobernadora electa en su momento fue extorsionada, así como lo oyen hermanas y hermanos mexicanos. La quisieron extorsionar y nuestro presidente dice con cuánto y de parte de quién la quiso extorsionar. Porque hoy vamos a ver dos tipos de extorsiones. Bueno, dice el presidente que ahora ya no se permite la corrupción y el presupuesto le llega a la gente del pueblo de México y México tiene una economía fuerte. Esto en base a la desinformación de Ciro Gómez Leiva, Azucena Uresti, Dóriga y demás chayoteros y tecnócratas, opinadores. Bueno, entonces, vamos a ver, dice el presidente, el que piensa que el pueblo es tonto, lo es más. Sí, porque ahora salen a decir que si el Tren Maya, que si la refinería Dos Bocas, que si el aeropuerto Felipe Ángeles, el aeropuerto de Tulum, que son el tren interoceánico, que son las obras magnas que encabezan este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el mejor presidente de México, que salen caras y que no costean. Yo te pregunto aquí, mexicana y mexicano, hermano y hermana, se compró una refinería, se construyó otra refinería, el Tren Maya, el tren interoceánico, el aeropuerto Felipe Ángeles, el aeropuerto Tulum, ¿sí? Ya no vamos a mencionar todo lo que se le dotó al pueblo yaqui, del sistema de riego de agua
y de las plantas potabilizadoras. Ya no vamos a hablar de la escrituración para la certeza jurídica del pueblo de México. Ya no vamos a hablar de los programas sociales de 70 y más o 65 y más, de jóvenes construyendo, sembrando vida para personas con capacidades diferentes. Ya no vamos a hablar de eso. ¿Sí? Ya no vamos a hablar de las obras insignias. Yo cuestiono a aquellos detractores de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Que me mencionen no los 2 trenes, no la construcción de la refinería y la compra de la otra, no la de los 2 aeropuertos, que fueron 6 obras más, ya lo que dijimos. Díganme, con Peña Nieto, 3 obras de ese calaje, 3 obras de esa envergadura, con el cínico y descarado abusador de bebidas embriagantes, acusado en el tribunal del Ajax, allá en Holanda, por crímenes a la humanidad. Su estela de luz, su bar de perimetral y su gran guerra para favorecer al cártel de Sinaloa en contra de los demás cárteles, o de Peña Nieto dar concesiones. ¿Sí? Y ahora que salen más caros, ¿por qué no dicen, como caso concreto, el Tren Maya con el tramo 3, que no se había podido terminar? Díganlo, no se ha terminado porque interpusimos demandas de juicio de amparo y separaron esas obras a veces 15 días lo mínimo, hasta 5 o 6 meses en diferentes tramos del mismo tramo 3 y en otros tramos. ¿Por qué no lo dicen? Toda aquella persona que se dedique a hacer un proyecto, ya sea un proyecto grande o un proyecto chico, lo sabe. Aquel maestro albañil que va a hacer mezcla, va a hacer una barda, tiene presupuestado los costos, pero si le suspenden la obra por cualquier tipo de motivo, 6 meses, esa barda no va a costar lo mismo. ¿Por qué? Porque ya se le va a incrementar el cemento, la grava, el ladrillo, la varilla, y así en todos los proyectos. Desde una panadería se incrementa el huevo, la harina, el azúcar, el polvo para hornear, la manteca, el gas puede bajar, puede subir. Con nuestro presidente baja, con otros gobiernos subiría. Así pasó con el presupuesto del Tren Maya. Ahora salen a decir, es que se elevó un 130% de su costo inicial. Pues, ¿cómo no?
con tantos juicios de amparo. Por eso ahora, dentro de las reformas constitucionales, se aprobó la ley de amparo. No va a ser procedente para obras estratégicas de la nación. ¿Y qué decían estos malinformadores? Es que te quitaron el juicio de amparo para que no protejas tu propiedad privada. Te la van a quitar, hermanas y hermanos. No, no era para eso. Era para las obras estratégicas. Pero, como veremos, los malinformadores, periodistas de poca o de mucha reputación en los medios convencionales de las dos grandes televisoras, están al servicio del poder y del poder de unos cuantos para distorsionar, mentir sin ningún ápice de vergüenza. Yo me sentiría mal al sentarme entre ustedes y decir, hermanas y hermanos, que el dólar no va a subir arriba de 20. No podría asegurar y no lo podría negar. Y ahorita vamos a ver eso también. Entonces hay que ser profesional. Hay noticias que no nos gustan, hay noticias que nos gustan dar. Pero hay de todo tipo de noticias. Por eso dice nuestro presidente, hay que aprender a escuchar. Hay que aprender a ver, a observar. Porque una cosa es ver y otra cosa es observar. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Hay que observar y escuchar las noticias y de quién vienen. ¿Sí? ¿Y por qué dice el presidente que México tiene una economía fuerte? Por lo del peso dólar. Ahorita el dólar está en 19.90, casi 20 pesos. Sí, pero ¿cómo lo recogió o cómo se lo dieron del gobierno de Peña Nieto? Estaba más arriba de 20 pesos. Y ahí todo el mundo decía que estaba bien. Y ahora, aunque sean centavos, que está por debajo del precio que lo agarró el presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora todo está mal, todo está mal. Y antes estaba más caro, por centavos, todo estaba bien. Ese es el tipo de escuchar y observar la noticia para saber quién miente con el descaro y desamparo de salir en público a decir cosas porque les pagan para que las digan. El Tren Maya, estábamos hablando del Tren Maya, es una vía de justicia social y prosperidad compartida para los 5 estados: Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas. Dice un periodiquillo, Proceso, el Tren Maya sin mayas. ¡Ay, qué chistosos! ¿Ven cómo es un pasquín, un periodiquillo con señalamientos y opiniones sesgadas? Es una obra nueva, señores, como una obra nueva, como un nuevo negocio, ya sea gubernamental, o sea,
del gobierno, del Estado o un negocio particular le cuesta mínimo un año de sostenimiento. Aquellos que han sido y son emprendedores pequeños, grandes y medianos saben de lo que hablo. Ponen un negocio y no en 3 días, ni a la semana, ni al mes, está abarrotado. Es constancia, perseverancia de la que los mexicanos tenemos y de sobra. Y buena actitud. Y este periodiquillo todavía no se termina el último tramo del Tren Maya y dice que en mayas y mayas. ¡Ay, qué chistosos son y graciosos! Es la desinformación. Eso es ser antimexicano, antipatriota, porque quieren que le vaya mal. ¿Y por qué quieren que le vaya mal? Para que regrese otra vez los gobiernos que les daban millones de millones de nuestros impuestos en contratos de publicidad. ¿Para qué? Para que hablaran maravillosas cosas de los gobiernos. Así nos estuviéramos muriendo de hambre. Como en el pasado, donde el campesino se iba a la milpa, y lo sé porque yo tenía un amigo y compañero en la secundaria que me decía que su señor padre se iba a la milpa, ¿sí?, con su botellita de agua y su itacate. ¿Qué era el itacate? Su lonche. ¿Cuál era el lonche? Compraba o le torteaban un cuarto de tortillas y llevaba un chile verde y en un pedacito de periódico sal, y se hacían tacos de zumo de chile verde. ¿Cómo es eso? Agarraban el taco, le ponían el chile y lo apretaban y le ponían salecita y lo iban mordiendo y le iban sacando el chile. Y el vaso de agua. Así se alimentaba el campesinado en tiempos de Carlos Salinas de Gortari, en tiempo de Vicente Fox. Ahí estábamos bien. Ahí Proceso no reportaba. Ahora sí reporta. Por eso dice nuestro presidente, hay que ser observadores y escuchantes. Hay que aprender a escucharnos. ¿Sí? Es muy molesto ver que exista mexicanos tratándole de dar en la torre a los propios mexicanos en aras de intereses particulares propios nada más. Bueno, ¿a qué vamos? Yo les hice una lista de las potencias mundiales, ¿sí? Y fíjense, potencias mundiales del 1 al 10. Vamos a hacer una tabla comparativa del 23 al 24. No tantos años, de un año de diferencia. ¿Sí? Potencias mundiales. ¿Por qué? Porque su Producto Interno Bruto está por encima de sus compras. Tienen una balanza comercial favorable. Venden más de lo que compran. Por eso dice que sus monedas están fuertes, pero sostenidas muchas veces por vigas. Y vamos a ver. Bueno, ya sabemos que la primera potencia mundial
después de la Segunda Guerra Mundial, ¿quién es? Los Estados Unidos de Norteamérica. Sí. Tanto en el 23 como en el 24 sigue. Del 23 al 24, el segundo lugar cambió. El segundo lugar lo tenía China. Hoy, Martín, lo tiene Rusia. Del 23, Japón era la tercera. Bajó a la séptima o al séptimo lugar. Sí, por eso implementaron su tasa de interés, la incrementaron. Recuerden que la tenían en 0 punto menos. Y ahora la tienen en 0.25. ¿Por qué? Porque se los está bailando la jodida. Bueno, y ahora ese tercer lugar, hoy lo tiene China. De segundo bajó a tercero. Y Rusia, ¿sí?, que estaba en el 11º lugar, en el 23, subió a segundo lugar, señores. De ahí que Estados Unidos está poniendo sus barbas a remojar. Ahora, el cuarto escaño en el 23 lo tenía Alemania y actualmente lo tiene Alemania. Es un país estable. Ni le acelera ni desacelera. Va como en un relanterreo. Como en Steinbach, va así despacio, pero ahí va. Ni sube ni baja. El quinto lugar era la India. Se cayó y salió del top 10, la India. Y el quinto lugar llegó Reino Unido. Reino Unido en el 23 era sexto, ahora es el quinto lugar. ¿Sí? El sexto lugar en la actualidad es Francia en el 24 y en el 23 era el séptimo, avanzó un escalón. Y ya dijimos, Japón cayó hasta el séptimo escalón. De ocupar el tercero, bajó hasta el séptimo. Antes Israel no figuraba ni en los primeros 15 lugares. Ahora Israel ocupa el 8º lugar. ¿Sí? Italia era el 8º, ya salió de los 10 primeros. Igual que Canadá, ya bajó de los 10 primeros. Brasil, que era la 10ª, ya también perdió y bajó. ¿Quiénes se integraron? 2. Arabia Saudita, ¿sí?, que no aparecía en el top 15 en el 23 y ahora en el 24 aparece como la 9ª potencia mundial y la 10ª, Corea del Sur. ¿Sí? México aparece en el lugar número 14. ¿Sí? Lugar que jamás había aparecido. Ahora, de esos países, Rusia tiene una tasa de interés del 18%. En México tenemos una tasa de interés del 11%.
De ahí, Reino Unido la tiene al 5%. China la tiene en 3.45. Alemania del 2.2. Japón 0.2530. Así como vemos o escuchamos en este caso, se está acomodando las grandes o los grandes países, potencias mundiales, igualmente, todas las economías, debido a que, ¿qué contribuye que tu peso sea fuerte o qué contribuye que tu peso sea débil? Primero, hay un desajuste por la posibilidad de que exista una tercera guerra mundial. ¿Por qué sube el dólar? Porque es un país armamentista. ¿A quién les conviene que haya una guerra mundial? A un país armamentista, porque vende su armamento. De ahí le va a generar mayor flujo de dinero. Su moneda se hace fuerte. Entonces, las otras monedas pierden poder hacia el dólar americano. ¿Por qué? Porque está todavía la guerra de Rusia y Ucrania, la guerra de Israel, Palestina, ahora con Libia. Tienden o tienen la creencia de que puede aflorar a nivel mundial. Otro de los factores, ¿sí? La balanza a favor comercial. Si tú gastas más de lo que ganas, tienes una balanza desajustada. Si vendes más o ganas más y gastas menos, tienes una balanza por encima. Entonces, vemos que Alemania tiene una balanza ni levantada ni baja. Tiene una balanza comercial 50-50. Ni sube ni baja. Se mantiene. ¿Por qué? Porque tampoco es muy bueno que nuestra balanza comercial esté alta. Porque hay encarecimiento del producto. Y el más jodido es el pueblo. Y hay más inversiones especulatorias. Es como inflar un globo. Lo inflan y se le puede reventar. Entonces, toda esa balanza hacia arriba tuya puede llegar a ser algo ilusorio, algo no real, porque sacan sus inversiones, los especulatorios, y te quedas en la calle. Por eso debe ser una balanza comercial 50-50, 50-50. Otro, armamentista, ya lo dijimos. Aquellos países que tienen o son países armamentistas, donde haya conflicto bélico, les van a estar comprando productos y les va a llegar dinero. Seguridad al interior. ¿Sí? Si aquí, en México, los no mexicanos, los traidores a México, por cuestiones de interés propio, no anduvieron vociferando de que en México producto rojo arriba, producto rojo abajo, producto rojo arriba, en medio o por un lado. Diremos mermelada por acá, mermelada por ahí, mermelada por acá y mermelada por donde quiera hay mermelada.
Si tú tienes un Producto Interno Bruto, como lo tenemos, estamos bien, estamos bien. Lo que nos pega es que no somos un país armamentista. Estamos todavía a la merced de inversionistas de especulación. Y nuestra balanza comercial no está al 50-50. ¿Sí? Todavía compramos un poquito más de lo que vendemos. Por eso el peso ha caído, se ha devaluado. Eso entre uno de los factores, porque es multifactorial lo que es la apreciación de la moneda. ¿Sí? Que no nos vengan a engañar que porque son por la reforma o porque López Obrador tiene la culpa de que ellos sean sinvergüenzas y ratas sinvergüenzas. No. Por eso hay que escuchar y hay que observar bien las noticias, hermanos y hermanas. Porque Azucena, Ciro Gómez Leiva, Joaquín Dóriga, vamos a hablar de este, ¿con qué calidad moral sale? A mí me tachan o me descubren una fregadera de esas y me voy hasta del mismo país, por Dios santo. Porque uno cuando es pobre, lo único que tiene es su dignidad, su reputación. O me van a decir, como yo le decía a un pobre muchacho, que se vanagloriaba porque tenía dinero y yo era pobre. Yo le dije, eres tan pobre, pero tan pobre, que lo único que tienes es dinero. Y espero que el día de mañana jamás te llegue a faltar dinero, porque no vas a tener nada. Yo tengo la inteligencia, la capacidad, la dignidad, la fortaleza. Sí, soy pobre, pero me gusta trabajar. Me gusta dar la cara, me gusta dar un buen ejemplo. Por eso me metí a hacer estos videos. No me importa tanto el número de seguidores. Así sean 1, 2, 5 o millones. Con que yo sirva para abrirle los ojos a una persona, a un hermano o a una hermana, yo ya cumplí con mi objetivo. ¿Qué dice el juez Lainez? ¿Sí? Reforma judicial. Jueces deben permanecer ausentes del debate político, pero no del debate técnico, dice el ministro Lainez Potese. ¿Qué quiere decir? Que ellos deben estar ausentes del debate político. Porque nada más los políticos son los que son, pueden y deben y son elegidos. Ándele. Que ellos están fuera del rango de enjuiciamiento por parte de la población. Porque ellos son seres supremos. Ya se aparecen a los egipcios que pensaban que sus faraones eran dioses. Así ya se siente Lainez, un dios, porque así lo dice, que los jueces deben de estar fuera y ausentes del debate político. ¿Para qué? Para no ser elegidos. Nada más para que vean. Dice, resaltó que es necesaria una reforma judicial, pero no debe de haber un ejercicio de autocrítica en el cual se haga un análisis para determinar qué se puede cambiar para mejorar el poder judicial.
ministro Lainez, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, si no lo sabe, entró en el 2018, a lo mejor estaba tan inmerso usted en su despacho que no se dio cuenta cuando llegó a la presidencia Andrés Manuel López Obrador. Nuestro presidente llegó en el 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Señor ministro, tiene 6 años nuestro presidente. Y más allá, el pueblo de México, desde que yo recuerdo, no ha tenido justicia. Y no de hace 6 años, de hace muchos años atrás, mi ministro. Ahora, dice el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Javier Lainez, manifestó que en el ámbito de la discusión sobre la iniciativa presidencial de reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación y poderes judiciales locales, los jueces deben permanecer ausentes del debate político, pero no del debate técnico, porque son reformas, es la forma de que aprueben, van a trascender en la manera de impartir justicia. Sí, mi ministro, a partir de la reforma, el pueblo va a tener justicia. Así de claro. Sí. En un comunicado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación retomó la entrevista que concedió el ministro a Justicia TV el 23 de mayo en Tijuana, Baja California, donde señaló que se debe de permitir a los juzgadores expresar sus objeciones, sus cuestionamientos y dudas respecto de dichas reformas trascendentales, debido a que están impactando o pueden impactar también en la organización del Poder Judicial Federal. Es lo que yo les digo. Pues, ¿cómo andas, mi ministro? ¿No has visto que han habido foros de discusión para que ustedes aporten sus ideas, pregunten el cómo, el por qué de todo? ¿No te has enterado? ¿O estás inmerso en tu mundo paralelo que no entiendes? ¿No te has enterado que ha habido foros y tú has participado en los foros? ¿O qué dices? Es que no debe haber el cambio ahorita, sino ya cuando me vaya a retirar. Y mientras tanto, que el pueblo no tenga derecho a reclamarte nada. Ah, pero tú sí. ¿Y por qué? ¿Quién eres tú en relación a mí? ¿Eres más que yo? ¿Eres un mexicano de primera y yo de cuarta? ¿Cuál es la diferencia? A mí me parió una mujer, a ti te parió un Dios. ¿Por qué esa diferencia? Por eso, mexicanos, debemos de escuchar, aprender a escuchar y aprender a observar cómo se maneja esta gente. Dice, el ministro descartó que las opiniones signifiquen que se adelanten criterios y con ello quedar impedidos para resolver un eventual caso sobre el tema. ¿Cómo es posible que yo no pueda opinar? Dice, pero el pueblo no puede. Es que son terrenales, nosotros somos dioses. Por ejemplo, respecto de la elección de ministros, ministras, jueces, magistrados, magistradas, o sea, una reforma de esta trascendencia, y tú, que no puedes decir nada. Ah, y cuando ustedes, jueces, magistraditos,
ministros y ministras sueltan almonedas, por decir uno, o a Rosario Robles, o a los imputados de la desaparición de los 43 normalistas. Ahí uno no puede decir por qué, cómo, en base a qué. No, porque ustedes son omnipotentes. Y ahorita sí reclamas y no le das el derecho al pueblo. Por eso, con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Dice, ¿qué podemos decidir nosotros? No es conveniente, no es una buena reforma. La elección no es la solución a los problemas que se pretende solucionar en materia de protección de derechos humanos. No, señores, ustedes no están para defender los derechos humanos de los infractores. O sea, de las personas que violan las normas jurídicas, porque así me va a entender, para el pueblo. ¿Sí? Aquellos que nos roban del erario público, que desvían fondos y se van a vivir a otros países, que se hacen millonarios de la nada, como Alejandro Moreno, que no pagan impuestos, que todo mexicano, el más humilde, paga su impuesto, pero que los grandes empresarios no quieren pagar impuestos, a ellos sí y nosotros no. ¿Sí? A ellos sí les protegen sus derechos. Y a nosotros, que nos lleve el payaso. Aseveró que en aquella ocasión, en el marco del Encuentro Nacional para la Agencia de Seguridad y Justicia desde el Poder Judicial de la Federación, dice, Lainez resaltó que es necesaria una reforma judicial, pero consideró que debe haber un ejercicio de autocrítica en el cual se haga un análisis para determinar que se pueda cambiar para mejorar el Poder Judicial de la Federación. Sí, mi ministro, pero ya se acabó el tiempo. Por más tiempo que pidan, ya se les acabó el tiempo, mijo. Y ahorita en los foros no presentaron nada. Nada más se fueron a atacar y a decir que no era buena, que porque no podían ser electos. Eso es todo el embrollo. Ahora, ¿tienen autocrítica? El Consejo de la Adjudicatura. ¿Cuántos ministros, jueces, magistrados han sancionado? ¿Cómo pueden ser parte y juez a la vez? Porque no olvidemos, mi ministro, que la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia, es presidenta del Consejo de la Judicatura, órgano encargado de vigilar y sancionar a los jueces, ministros y magistrados. ¿Cómo? Ahora, con los múltiples amparos, ¿sí?, para detener el Tren Maya. Por eso, el sobrecosto. ¿Pero qué dicen los chayoteros? No, es que se está llevando el dinero. Los hijos de AMLO están haciendo negocio. Pero no dicen, gracias a los ambientalistas, a los políticos, al puñadito de intereses económicos que metimos el amparo y que estos sinvergüenzas del Poder Judicial no los aceptaron y frenamos el avance de la obra. Eso no lo dicen.
Ahora, ¿y por qué? Porque es bien sabido que el que no tranza no avanza. Decía aquí un priista, yo nada más le pido a Dios que me ponga donde yo de los demás me encargo. Así es. Y muestra 3 botones, pero botones de veras. Carlos Salinas de Gortari, en España. Él está acusado en la Corte Internacional del Haya por crímenes a la humanidad y abusador de bebidas embriagantes, Felipe Calderón, y el que se decía ser disléxico mental, que todo el mundo se burlaba y hacía memes de él, por tontito, pues no salió tan tontito, porque cuántos miles de millones no se llevó de México, allá en España. ¿Y por qué viven en España? Porque España les otorga a los empresarios expolíticos de Latinoamérica que saquean a sus países y se llevan fortunas millonarias en dólares, les dan cobijo en el país de España y los premian dándoles visa doradas. El reportero español diría visas de oro. ¿Para qué? Para que inviertan en el país de España, en negocios inmobiliarios, sin importar de dónde venga ese recurso. Puede ser lavado de dinero, desvío de fondos, como Iberdrola, con Enrique Peña Nieto, del narcotráfico, como Felipe Calderón, o como saquear al país con las ventas de paraestatales, Carlos Salinas de Gortari. Si no le importa al gobierno español de dónde venga ese dinero, mientras llegue el dinero, invierte en su país, están bien. Ahora, dice mi abuela, dice en paz descanse, Dios los hace y el diablo los junta. ¿A qué me refiero? Una foto muy vista ya. Margarista, nadie te conoce Zavala, y el que abusa de las bebidas embriagantes y está acusado de crímenes de guerra contra la humanidad allá en el tribunal del Haya, y la buchona Sandra Cuevas, los 3 juntos abrazados. ¿Por qué? Porque, recordemos, Sandra Cuevas quiere ser su partido, Organización por la Familia y la Seguridad de México. Y estos dos, marido y mujer, están en contra de Marco Cortés, enemigos del otro prófugo, del Canallín. Están denotando al PAN desde allá de España. Quieren desaparecer el PAN y estos no se dejan. Canallín y Marco Cortés y Kenia López Robadán. Así están las cosas ahorita. Ahora, dijimos que íbamos a hablar de de López Dóriga, la empresaria del grupo Modelo de las bebidas, María Asunción. Tiene un apellido medio raro y complicado. Aramburu Zavala. Recordó, lo vivido con el intento de extorsión por parte de la esposa de López Dóriga por $5 millones. Esto a noticia la sacó o la remembró en la mañanera nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. O se le hicieron recordar a los periodistas. Imagínense que por unas construcciones, una extorsión de 5 millones, y sale
en redes sociales con esa cara de desfachatez, de descaro desvergonzado, cínico, hablar de moral, hablar de lo que es justo, de lo que es la honestidad. Imagínense, por eso nuestro presidente dijo, hay que aprender a escuchar y aprender a observar. ¿Sí? Igualmente, también se reconoció y se recordó que a Rocío Nale, durante la campaña para la gobernatura de Veracruz, directivos de Televisa, ¿sí?, la quisieron extorsionar exigiéndole 200 millones de dólares. Aquí vamos. Durante la conferencia de prensa matutina, el presidente, el mejor presidente de México, señores, nuestro cabecita de algodón, con todo el respeto y el amor que se merece, Andrés Manuel López Obrador, compartió un incidente que le relató la gobernadora electa de Veracruz, Rocío Nale, que durante la campaña de la gobernatura, Rocío Nale fue contactada por una televisora que le exigió 200 millones de pesos, alegando tener información de la corrupción relacionada con la construcción de la refinería de Dos Bocas, la refinería Olmeca. Imagínense, así, este tipo de medios, entonces ya dicen, ¿por qué? ¿Cómo se ha caído el rating? Teniendo ese tipo de periodistas y teniendo esas prácticas. En fin, nos despedimos. Recuerden, el jueves me voy a someter, el día viernes, no, el jueves me voy a someter a mi tercera intervención de cirugía láser en los ojos en la Ciudad de México. Y por ello, a lo mejor, viernes, sábado, no hagamos este tema o en vivo. Vamos a ver qué nos dice la doctora, ¿verdad? Pero por lo pronto, si les gustó, un like, una palomita, un me gusta, y si no, un dislike o una mentada de madre. Son bien recibidas, ya lo saben. Ya les dimos el chisme, las notas con papelito en mano, ¿verdad? Ya era para que ustedes lo compartan. Me dio mucho gusto, ¿verdad?, el día de hoy lunes estar con ustedes. Y pues, ya se la saben. Nos despedimos como de costumbre. Arriba, la 4T. Nos vemos primeramente Dios mañana entre las 6:30 y 7. Bye.